Hemos visto, previo a la entrada a Jerusalén, lo maravilloso que fue su entrada triunfal. Pero antes de eso, ¿no? Habíamos predicado cómo el Señor hacía milagros, liberaba, cómo la presencia de Él generaba algo tan lindo en aquellos que tenían una necesidad de Él. Por eso, cuando llegamos a este lugar, cuando venimos a esta casa, es necesario venir con hambre del Señor. A veces cantamos, ¿no? Y no le damos la atención a lo que cantamos, ¿no? Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, decimos, ¿no? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo me imagino que es maravilloso tenerlo al Señor Jesús en persona, ¿no? Hoy lo tenemos en la persona del Espíritu Santo, en medio de la iglesia y con la iglesia. Pero el saber, recuerde la desesperación del ciego Bartimeo cuando dice, allá viene por la Florida, pero de aquel lado, viene Jesús, wow, y empezó a gritar, ¿no? Y a querer, y la gente, callate un poco, ¿no? Pero él estaba desesperado por tener un encuentro con el que podía sanarlo, con el que podía saciar su necesidad, ¿sí?, de Dios, con el que podía tener un encuentro sobrenatural. Por eso yo le animo cuando venga, ¿sí? De hecho, el poder del Señor se manifiesta en medio de la iglesia. Si usted viene como un espectador, si usted viene como de visita, tenga la plena seguridad que va a estar como esos que pasa la caravana, ¿vio? Antes había desfile, ¿no? Y uno está atrás queriendo mirar, ¿no? Pero no desesperado, para ver lo que pasa, no. Nosotros venimos a buscar justamente, nuestra motivación tiene que ser venir a buscar de Dios, venir a aprender más, venir a recibir la palabra, pero la palabra para crecer, para arrancar, para plantar, como le fue dada la palabra allí a Jeremías, ¿no? Lo levantó para que haga lo que tenía que hacer. Y la palabra hoy se suelta, ¿no? La recibimos de una manera que tiene que transformar lo que tiene que transformar. Ahora tenemos que dejarlo. Hablando un poco de lo que el Señor representaba, ¿no? La presencia de Él, imagínense, caminando, llegando a Jerusalén y todos los preparativos, y ella tenía todo en claro lo que iba a suceder. Por eso, nosotros estamos viviendo una semana, que es una semana maravillosa para la fe del cristiano, ¿sí? Para el hombre que ama a Jesús, el hombre y la mujer que ama a Jesús, para aquel que este es el día más importante de la humanidad. Dios hecho hombre, ¿sí?, se sacrifica, entrega su vida para que los hombres que no tenían acceso a Dios puedan tenerlo. Para aquellos que estaban condenados a una muerte eterna, tengan vida eterna. Y todo eso es un acontecimiento maravilloso. Hoy nos acordábamos con una persona que hablábamos de este tiempo, y él, muy católico, me decía, no, dice, nosotros desde chicos, dice, no volaba una mosca, no existía balón de fútbol, no existía juegos, teníamos que estar, dice, y claro, éramos chicos y estábamos revoltosos, queríamos hacer cosas, y venía el Señor Jesús murió, ¿no? La Semana Santa, ¿no? Y todas las tradiciones que teníamos, ¿no? Algunos con respecto a la comida, otros con respecto a la música. Obviamente no vamos a andar escuchando, usted ya conoce lo que se escucha hoy, ¿no es cierto? El tiqui-tiqui, taca-taca, ¿no? Sino que uno tiene que tener respeto, que se ha perdido la solemnidad, se ha perdido el respeto sobre todo, pero se ha perdido el poder entender qué pasó para la fe de uno en este tiempo que nosotros celebramos. Como Semana Santa, hoy cuando estaba orando la pastora hablaba de la pasión, ¿no? Recordábamos también a veces esa película, ¿no? Como
una representativa de lo que sucedió en esa semana previa o en esa semana previa justamente a la crucifixión y también a la resurrección. Fue algo maravilloso, pero ni siquiera es posible representarlo, por más viva, por más testimonial que haya sido esa película, lo que realmente ha vivido el Señor en carne propia. Uno puede hacer una obra de teatro, puede hacer una película, hoy que hay tantas cosas para hacer, pero es imposible representar lo que el Señor, siendo Dios, porque de ahí tenemos que partir, siendo Dios, se hizo hombre, ¿no? Y es un evento maravilloso, ¿no? Y por eso festejamos el nacimiento de Dios hecho hombre. Pero el acto maravilloso de su entrega, ¿sí?, a la muerte, de su entrega a la cruz, de su entrega al sacrificio, ¿sí? Porque ese fue realmente el motivo por el que Él vino. Él no vino, como por usted va a escuchar por ahí, ¿no? A veces hace poco pasé por un lugar y yo digo, wow, cuántas luces, cuánta gente, ¿no? Y claro, después uno recibe más o menos lo que se predica, lo que se habla en algunos lugares, y es todo, y tenemos uno así, porque piden y porque Dios te va a hacer esto, y Dios te va a dar lo otro, y Dios esto, y Dios lo otro, que yo no tengo dudas que si Dios quiere bendecirnos, nos va a bendecir. Un solo amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios quiere bendecirnos, ¿sí? Ahora, si yo tomo como punto principal el Evangelio del Señor solamente para prosperidad o solamente para bendición, ¿no? Hace poco escuchaba justamente algo así como que alguien estaba lejos, ¿no? Creo que lo escuchamos juntos. Que alguien estaba lejos del Señor, claro, y estuvo 15 años dentro de una iglesia, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Le preguntaron, ¿por qué? Y dijo, no, bueno, me predicaron siempre lo mismo, que Dios quería bendecirme, que Dios quería prosperarme, que Dios quería sanarme, que Dios quería, que Dios quería. Pero yo no conocía al Dios de la Biblia, por eso me alejé. Bueno, una buena oportunidad, la persona hizo la invitación a que venga a Jesucristo nuestra esperanza, que predicamos del Señor. Amén. Pero imagínense pasar por esta tierra, hacer ceremonias, privarse hoy de comer comidas que comemos normalmente, ¿no? No quiero ofender a nadie si realmente tiene esa costumbre, pero privarse de todo, privarse de reírse, porque ni reírte podías antes. Así te mantenían de quietito. Y uno dice, claro, es solemne el momento, pero hacer todo eso y no tener un encuentro genuino, real, conocer quién es el Señor, sería en vano, hermano. Estaríamos haciendo actos religiosos sin un valor, ¿sí?, transformador y de vida, que es cuando uno tiene un encuentro con el Señor. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo, algo grande tiene que pasar, hermano. Yo le decía al desesperado ese del ciego gritándole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y veíamos el otro día, Jesús, vení, vos sí vas a poder, tus discípulos no pudieron, dale libertad a mi hijo. Y la gente no entendía. Ahora, como compartíamos también el día domingo, las motivaciones para buscar a Jesús también pueden ser distintas, ¿no? La gente cuando él entró a Jerusalén montado en ese burrito, ¿sí? Yo voy a hacer un recuento de toda la semana hasta llegar al día jueves, ¿sí? Esto fue el domingo de Ramos, que le decía, ¿no? La gente tirando los mantos y las ramas ahí de palmera y haciendo loas para que pase el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, ellos estaban esperando a él, pero con un motivo distinto. No estaban esperando para tener un cambio en sus vidas, pero desde el interior, un acercamiento a su amor, a la fe, al Señor. No, ellos estaban esperando a alguien que los libere. Es lo mismo que nosotros elijamos a alguien hoy, ¿sí?, para que nos saque de alguna situación media complicada, puede ser, desde lo económico, por decirlo algo.
o desde lo político, y vamos y ponemos banderita y exaltamos gente que no tiene nada que ver. Así era visto también el Señor. Pero muy distinto es cuando uno conoce lo que lo motivó a venir acá. ¿Sabe qué lo motivó a venir a este mundo, a Jesucristo? Usted. Y eso ya es maravilloso, ¿no? ¿Por qué vino Él a esta tierra? Por mí. Porque me amaba tanto. Porque te ama tanto. Te ama tanto. Él vino a morir por todo por todo el mundo, dice. Vino por todo, sí, sí. Pero el que cree en ese sacrificio obtiene la vida eterna y obtiene el acceso al Padre, que estaba privado antes. Mire, si usted recorre la Biblia o puede ver hoy que hay tantas cosas virtuales en las que uno ve cómo se acercaba, hasta acá llegábamos, ¿no? Y de ahí para allá había un tabernáculo que le decían que era como unas lonas que se levantaban y había un espacio donde era un patio, y luego había un lugar donde estaban los sacerdotes, donde hacían el sacrificio, y luego había un lugar santísimo donde no entraba nadie. En el desierto solo Moisés, y después solo el sumo sacerdote. Pero con Cristo nosotros tuvimos acceso a todos los lugares, pero sobre todo al principal, que es a la presencia de Dios mismo. Ahora, yo tengo que buscar eso. Ahora, si el mundo entendiera eso, esto realmente sería una fiesta, pero una fiesta espiritual de verdad. Claro, solemne, porque estamos hablando de un sacrificio, ¿sí? Ahora, en concordancia con una fiesta que tenían los judíos, en realidad con dos, se celebraba la Pascua, ¿sí? Hoy se celebraba la Pascua. ¿Cómo hoy? Sí, hoy se celebraba. Porque hoy también comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, le decía, eran 7 días a partir de hoy, pero hoy es el día de la última cena. Veo que celebramos la última cena y bueno, hoy era. Pero quiero llevarlos a través de la palabra esto, ¿no? Pascua, ¿qué quiere decir? Liberación. Yo no le voy a predicar hoy de la Pascua porque el domingo vamos a tener un encuentro tan especial donde vamos a entender, donde vamos a compartir la Santa Cena, y es necesario que usted esté, que puedan estar. Pero, ¿qué celebraba el pueblo judío? La Pascua, ¿qué era? La liberación de la opresión del pueblo egipcio sobre el pueblo judío durante tantos años, 400 años. Ahora, el Señor los libera, el Señor comienza a hacer milagros a través de enviarle unas plagas para que poder derribar un poder, ¿sí? De una nación fuerte, de un imperio, ¿sí? Que era el egipcio, y comienza con las plagas, respaldando al hombre que él había enviado, que era Moisés. Ahora, en la 10ª plaga, en la última, usted lo puede ver a partir de Éxodo capítulo 12 y capítulo 13, ¿sí? Donde sucede algo tremendo. Quiero un poquitito nomás darle un pantallazo porque es largo lo que tenemos para compartir. En el versículo 29 de Éxodo 12, usted va a ver que dice: aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, ¿sí?, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Todo primogénito era el primero, el que nació primero, ¿sí? Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor, ¿sí? Porque justamente sucedió eso, murieron todos. Ahora, en ese capítulo 14 sucedía eso, pero el Señor, previo a eso, ¿sí?, usted lo va a ver en el comienzo del capítulo 12, dice, en el capítulo 12, verso 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia, ¿sí?, un cordero según la familia, de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado, y comienza a dar detalles, ¿no? Si es mucho lo que un cordero para una familia, compártanlo con el vecino. Pero había que tener
sacrificar un cordero, ¿sí? Y con la sangre de ese cordero pintar los dinteles de la puerta para que cuando pase el ángel de la muerte, ¿sí?, no le llegue al pueblo escogido, a los judíos, sino que llegue a todo aquel que no tenía conocimiento de Dios. Entonces, esa plaga iba a generar la liberación, ¿sí? El Señor en realidad daba la liberación, pero iba a ser el detonante final, ¿sí?, para que el corazón de Faraón, ¿sí?, se quebrante al perder y todo el pueblo egipcio a perder su primogénito, y ahí es donde, bueno, querían que se vayan, y le empiezan a dar de todo, provisión para que se vayan, no los querían más. Fue la liberación de un pueblo, 400 años oprimido, y de golpe todos quieren que se vaya porque la mano de Dios comenzó a actuar. ¿Amén? Maravilloso. Ahora, para no ir tanto a este detalle, lo que se puso de parte de Dios fue que todos los años festejen eso. Y lo hagan de la forma en que ellos se fueron, ¿sí? Hicieron panes rápidos, los panes sin levadura, por eso luego se celebraba esta fiesta. ¿Por qué? Porque tenían que salir rápido, no le tenían que dar tiempo a que leude, ¿no? Aquellos que trabajan con masa, por ahí saben más que yo. Y en esta fiesta y en ese tiempo, ¿sí?, tenía que ocurrir el acontecimiento más grande y más maravilloso, ¿sí?, que para toda la humanidad, que fue el sacrificio de nuestro Señor por cada uno de los pecadores. Amén. Ahora, entramos el domingo de Ramos, ¿no?, entrada triunfal, y dijimos que, bueno, después el Señor, ¿qué hizo? Recorrió el templo y se fue, ¿no? Y el día lunes, ¿sí?, volvió el Señor, porque Él miraba todo, ¿no? ¿Y qué hizo? Purificó ese templo. También cumpliendo con profecías que ya estaban escritas, ¿no? El celo, ¿no?, que tenía por su pueblo, ¿no?, por su casa, que tenía que ser casa de oración y estaba siendo cuna de ladrones, cueva de ladrones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, como les comentaba, también vamos a sacrificar un animal, venían, todos decían, no, pero este tiene la orejita manchada, este tiene la patita, y por ahí este ya no está apto, ¿no? ¿Y qué hacían? Se quedaban con ese animal, que después lo volvían a vender, y le daban otro, y sacaban ventaja del mismo pueblo. Eran usureros, estafadores, todo lo que usted pueda calificar a alguien que estaba obteniendo provecho por algo sagrado. Por eso a veces digo, hay que ser temeroso de Dios y entender que uno no puede obtener provecho, ¿sí?, del pueblo de Dios, sacar provecho, obtener ganancias, como sucede. Creo que el Señor vendría en este tiempo con un látigo y derribaría muchas iglesias, porque algunas han perdido el rumbo. Pero gloria a Dios que todavía queda un remanente fiel. ¿Cuánto decimos amén? ¿No? ¿Y qué hizo? Bueno, fue y purificó el templo. Vamos al capítulo 11 de San Marcos, donde usted puede ver allí, nosotros habíamos leído hasta el versículo 11, pero vamos a ir pasando, ¿no? Y lo que habla de la purificación del templo está a partir del versículo 15. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera, ya se enojó, a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? ¿Sí? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones, ¿no? Antes de ir, de consumar el acto máximo, él tenía que purificar el templo. También, obviamente, estaba provocando a todos los que obtenían beneficio de ello. Entonces, como no era este el que decían, salve, ¿no? Hosana al Altísimo, el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Estamos hablando de eso el domingo. Esto pasó el lunes y ya algunos no, o la mayoría ya se olvidó, porque este no es el que yo quería que venga, ¿no? Ellos tenían una motivación política y no una espiritual. Por eso a veces tenemos que preguntarnos
¿Cuál es la motivación que yo tengo de buscar a Jesús o de que Jesús entre en mi vida y que tome mi familia o que tome control de mi vida? ¿Cuál es la motivación que tiene para usted? ¿Económica? No sé, o puede haber un montón de motivaciones. No, yo lo que quiero es que me regrese ese amor que me abandonó. Yo que a veces la gente busca a Jesús por diferentes motivos. Tiene que buscarlo, hermano, por tener un conocimiento mayor de Él y porque conocer más de su amor. Ese tiene que ser el motivo principal. Si ya lo reconoció como Señor y Salvador, el sacrificio tuvo validez en su vida. ¿Sí? Ya tengo el boleto, dijo uno. Ya tengo lo más importante. Ahora, esta semana que nosotros celebramos, el día lunes el Señor se enojó, hizo todo eso, hizo más cosas, ¿no? Yendo ahí, por ejemplo, maldice una higuera porque tenía hambre y no tenía fruto, ¿no? Y luego, ¿qué hace? Cuando se vuelven, la higuera que fue maldecida se secó. Y de ahí también el Señor les da una enseñanza, ¿no? Se seca la higuera y todos se asombraron. Entonces Él le dice, tengan fe. De cierto le digo que si ustedes le dicen a este monte, quítate y arrojate al mar, estaba diciendo, muchachos, si ustedes creen de verdad y tienen fe, las cosas se van a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Hablando del día lunes, ¿no? Sobre todo, esto usted lo va a leer, anótelo. Sería bueno que esta semana tome tiempo en la lectura. Y bueno, el capítulo 11 de San Marcos, desde el 15 al 33, justamente nos habla de este evento. Pero el día martes, ¿sí? Cuando el capítulo 11, versículo 27, dice, volvieron entonces a Jerusalén. Termina el día lunes, comienza el día martes, ¿sí? Volvieron entonces a Jerusalén. Y Jesús aprovecha ese tiempo para enseñar. Aprovecha ese tiempo para manifestar quién era y quiénes eran los que estaban en ese tiempo como sacerdotes, ¿sí? Eran gente que obtenía beneficio del pueblo. Hoy eran políticos también, porque mediaba la política. Eran sacrificios que lo que hacían lo hacían con un motivo ganancial. Pero el día martes, ¿sí? En Marcos capítulo 11, verso 27, en adelante dice, volvieron entonces a Jerusalén, andando él por el templo, se le acercaron los primeros sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos. Entonces le empiezan a preguntar, ¿con qué autoridad haces todo esto? De derribar las mesas, de hacer todo lo que hiciste. Entonces el Señor le dice, cuando le cuestionan su autoridad, Él también le presenta, yo le contesto si ustedes me contestan esto, ¿no? Y en el versículo 28 vemos, dice, y le preguntaron, ¿con qué autoridad se hacen estas cosas? Acá Jesús reafirma su autoridad. No se olviden que Él es todopoderoso, pero que el Señor, a través de su sacrificio, Dios le puso su nombre sobre todo nombre y le dio toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuánto decimos amén? Ese es el autor, el Dios todopoderoso que nosotros exaltamos, el Dios todopoderoso en el que creemos. Amén. Entonces dice, yo le voy a hacer una pregunta, y respondeme y diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces le dice, el bautismo de Juan, ¿sí? Recuerdan que Juan bautizaba para arrepentimiento. Sin embargo, ellos no lo tuvieron en cuenta y de hecho lo menospreciaron. Dice, el bautismo de Juan, ¿era del cielo? ¿Sí? ¿O de los hombres? Entonces ellos se ponen en duda ahí, porque dice, si nosotros decimos que era de los hombres, el pueblo se nos levanta porque lo consideraban un profeta. Lo que pasa es que ellos cuidaban su lugar. No permitían que venga alguien mayor que ellos. Y justamente Juan era el que anunciaba la venida de uno mayor que ellos. Y ese mayor que ellos estaba frente a ellos, hablándoles de su propia autoridad y demostrando su autoridad, obviamente, durante los 3 años de ministerio, pero usando la misma artimaña que ellos usaban, el enredo de palabras, ¿no?
Nunca lo quisieron cuestionar a usted y le dicen, no, pero ¿y por qué? Pero si vos dijiste esto, ¿y cómo pasa lo otro? No, no, acordate que vos dijiste esto, ¿vio? A nosotros nos pueden envolver fácilmente, pero el Señor no podían hacerlo, ¿no? Entonces él ahí remarca su autoridad. Él tenía autoridad. Expone, ¿sí?, a las autoridades que estaban, y esa fue la última vez que le enseña en público. Cada uno de los evangelios lo va a ir relatando de una manera más por ahí extendida. Usted va a ver que, por ejemplo, en el libro de Mateo, ese martes es muy importante, porque, claro, los discípulos empiezan a preguntar, ¿y cuándo va a ser las señales de tu venida? ¿Cómo va a ser ese tiempo? Y ahí en el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo, ya yendo a otro libro, ¿sí?, usted va a ver que el Señor comienza a relatar los tiempos por venir, y algunos de esos tiempos por venir se están cumpliendo en este momento. ¿Amén? Por eso tenemos que estar expectantes, por eso tenemos que estar encendidos, ¿sí?, en el nombre de Jesús, con respecto a lo que el Señor ha hecho, para lo que vino a esta tierra, y justamente conocer de Él. Porque a usted ahora, por ejemplo, me decía, ¿qué clase de cristiano sos? Si hoy comiste carne. No, no, no. Lo del sacrificio de Cristo pasa por otro lado. ¿Entiende? Usted, si tiene conocimiento de la Escritura, nadie va a cuestionar su cristianismo, su fe. No, no, mi cristianismo es distinto. ¿Dónde dice en la palabra de Dios que yo no puedo hacer esto, que tengo que hacer lo otro? No, no. Yo tengo que conocer en quién creo. ¿Eh? ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? ¿Cuántos confían en el Señor Jesús? Ahora, no era fácil enfrentar a las autoridades. Es lo mismo que usted vaya solito y se ponga, no sé, delante del presidente, de todos los que están en autoridad, y empiece a cuestionarlos y a gritarle cosas. No van a agarrar a palo. Tan sencillo como eso. Pero el Señor Jesús tenía autoridad. Y él, el día martes, fue la última vez que él predicó o enseñó como un hombre libre, ¿sí?, en el templo, porque luego ya no lo hacía como un hombre libre. ¿Por qué? Porque ya estaba próximo a ser encarcelado. Y en ese tiempo también, cuando empezó a hablarles, ¿no? Acá nosotros en el capítulo 12 tenemos la parábola de los labradores malvados, y él, la representación que hacía era justamente hablando de ellos, ¿no? Que un labrador, ¿no?, les dio el lugar para que, y ellos le mandó un representante y lo mataron, otro, ¿no? Y le estaba hablando de que a quién había enviado, y siempre el pueblo, por ocupar el lugar de Dios, por quedarse con lo de Dios, ¿sí?, llegaron hasta matar al hijo. Y ya estaba diciéndole que yo soy el hijo y me van a matar. Entonces lo cuestionan con temas económicos, como la cuestión del tributo, le preguntan sobre la resurrección, y ve tantas cosas, y le preguntan sobre las señales del fin. Ese día fue un día fructífero en enseñanza, pero también tenemos que entender cuánto dolor en el corazón del Señor, porque lo que tenía que hacer faltaba muy poquito. Estamos en el martes, porque el día clave, ¿sí?, es hoy, el jueves. ¿Sí? El día miércoles, perdón, con respecto al día martes, va a ver que ya los sacerdotes estaban haciendo un complot para prender a Jesús. Ya estaban ahí, pero el día miércoles sucede algo tremendo, que fue también la llave para que el que lo tenía que entregar lo entregue. El día martes deciden los sacerdotes, las autoridades, tenemos que hacer un complot, este no puede seguir así, hay que matarlo. ¿Cómo hacemos? Hay que arrestarlo urgente. Pero si lo vamos a matar, no puede ser justamente el día de la fiesta principal y el día del Sabbat, que era el sábado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo tenemos que arrestar urgente. Y todos los acontecimientos se fueron generando, y el Señor ya lo sabía. El Señor ya sabía esto, porque el día miércoles, ¿sí?, el Señor guarda silencio. Ya no va a
al templo a predicar. Pero fíjese lo que sucede en el capítulo 14 de San Marcos, en el versículo 3. Dice, pero estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, ¿sí?, vino una mujer con un vaso de alabastro, perfume de nardo, puro, de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro se derramó sobre su cabeza. Entonces, algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pues podía haberse vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús, ¿qué dijo? Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho ella. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, les podéis hacer el bien, pero a mí no siempre me van a tener. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Estaba todo preparado. Ahora, el acto de esta mujer, ¿sabe cuánto eran esos 300 denarios? El sueldo de todo un año. Imagínense un sueldo, vamos a decir, más o menos parejito, de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Ni muy ni tan. Un sueldo de 1.000.000 de pesos. 12 sueldos serían 12 millones de pesos. Y uno dice, ahí está el Señor, ¿le vamos a dar 12 millones de pesos al Señor? ¿No nos habla eso también un poco a nosotros de qué valor le damos al Señor? Hace poco mostrábamos un billete de 20 pesos, pero no digo porque también aquí, anteriormente, cuando Jesús vio la ofrenda de la viuda, yo no hablo de porcentajes ni de dinero ni de nada, sino se trata de lo que uno le da desde el corazón. Porque uno le puede dar un billete de 20 pesos porque es el único que tengo. El único, no hay más billete en mi bolsillo. Yo le puedo dar ese billete de 20 pesos. Solo él sabe que yo estoy dando. Ahora, la pastora cuando cuenta la ofrenda, no, Hernán. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo soy capaz de dar por el Señor? Porque esto nos deja mucha enseñanza. Este acto, el Señor mismo dice, mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, hoy aquí en Parque Alvear, ¿sí?, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Fue un acto de amor tremendo, 12 millones de pesos, ¿sí?, derramado en un perfume, porque era todo el valor de lo que una mujer podía juntar en ese tiempo. Un frasquito de perfume, pero no un perfume cualquiera. Imagínense el más caro. Yo no sé si el perfume es tan caro. ¿Habrá? Pero imagínense que dice, yo lo voy a derramar acá en la iglesia porque quiero que se sienta el perfume que tenía el Señor. ¿Qué va a pasar? El pastor le va a decir, no, hermana, vamos a venderlo. Estaría igual, ¿no? ¿Por qué? Porque no pensamos a veces, ¿sí?, en cuánto valor tiene lo que hagamos por el Señor. Yo no le hablo de dinero, ni le hablo de grandes sacrificios para hacer. Pero al menos cuando cruzamos esa puerta, tenemos que venir con un corazón de entrega como el de esta mujer. Esta mujer llegó, le derramó el perfume, se lo derramó por los pies, ¿no? Se lo derramó en su cabello. ¿Por qué? Porque quería que él tenga el mejor perfume. Lo mejor que yo tengo te lo doy. Quiero que reciba lo mejor, Señor, de parte mía. Día miércoles se generó el acto que se habla cada vez que se predica de este evangelio, ¿no es cierto? Más de 2000 años nosotros seguimos hablando del mismo acto, un acto de entrega. La pregunta es, ¿cómo está mi corazón? ¿Me entrego al Señor de la misma manera? No le hablo de valores, sino le hablo de entrega, de desprendimiento. ¿Sí? Con esto no le digo, por eso no quiero hablar de cosas materiales, pero ella representó todo su amor, toda su entrega, todo lo mejor que tenía se lo dio en ese acto. Y hoy también lo recordamos. Esto fue ayer, el miércoles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se venía el acontecimiento mayor. El miércoles el Señor guarda silencio. Fueron a cenar en lo de Simón el leproso. Miren que vamos, ¿a dónde fueron a cenar? En lo del Juancito, el que tenía tal enfermedad, ¿no?
pero ya no la tenía, porque seguramente el Señor lo había sanado. ¿Amén? Y entonces, ¿qué hizo? Él le dio lo mejor que tenía, tal vez era una cena. Nosotros cuando le damos lo mejor, a veces no tenemos ni en forma material, pero sí tenemos una alabanza para darle. La mejor canción es para Él, sale de mi corazón. No una iba a decir de Bad Bunny, nunca escuché una de Bad Bunny, pero una de estas, ¿no? De estas canciones nuevas. No, de Daddy Yankee. No sé. Ah, bueno. No voy a hablar de ese tema, pero sí decirle, lo mejor se lo tengo que dar. ¿Qué es lo mejor que tengo? Bueno, se lo traigo al Señor y se lo entrego. ¿Qué es lo mejor que tengo yo hoy? Es mi corazón. Yo se lo derramo en cada alabanza. No, bueno, la única razón, mi corazón. No, hermano, la única razón de mi... ¿Sabe cómo cambia el ambiente espiritual? Cuando yo te estoy diciendo, Señor, que vos sos la única razón. Que esto nos lleve a entender un poco ese tiempo, lo que era tener al Señor. Y hoy usted lo tiene en la presencia del Espíritu Santo, hermano. Amén. Wow, qué brava está esta semana. Fue una semana de traición también, porque si vamos al capítulo 14 de Marcos, seguimos en Marcos, versículo 10, fíjese, después de este acto, pero al final derramar 12 millones de pesos, cuando podíamos usarlo políticamente, porque Judas pensaba que iba a ser un líder político, que era lo que estábamos explicando cuando comenzamos la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Judas Iscariote, uno de los 12? Fue a los principales sacerdotes, ¿para qué? Para traicionarlo. ¿Usted cree que el Señor no sabía eso? Terrible, ¿no? Por eso le decía al comienzo, Él todo lo hizo por nosotros, porque ahora en el cierre yo quiero que entienda que el Señor lo entiende, que el Señor lo conoce, que usted no es un simple espectador y si viene con el anhelo de tener un encuentro con Él, se va a dar cuenta que Él lo conoce de verdad, que Él lo ama de verdad. Ahora, viene el día jueves, hoy. ¿Qué hace el Señor? Dice, bueno, muchachos, vamos a hacer algo, ¿no? El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, en el versículo 12, perdón, Florencia, como sacrificaban el cordero de la Pascua, hoy celebraban la Pascua a los judíos, ¿lo entendemos? Entonces, yo les estoy haciendo un relato día a día de los acontecimientos, ¿sí? No había huevo de Pascua, no había conejo de Pascua, ¿sí? Para el judío era la celebración solemne de la liberación que el Señor había hecho, el acto milagroso. Sacrificaban el cordero de la Pascua. Les dije cuál era el cordero cuando comenzamos, en Éxodo capítulo 12, 13, lea la historia. ¿Y dónde quiere que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y mire este detalle, lo llevamos a lo que predicamos el día domingo, cuando el Señor le dice, anda derecho por allá, vas a encontrar un hombre, vas a encontrar un burrito chiquitito que todavía no fue montado y la mamá del burrito, ¿no? Y siempre vamos a ver que hay versículos, pasajes en los distintos evangelios que nos van dando una imagen mayor. Por eso, si usted tiene Biblia de concordancia, lea la Biblia y vaya al versículo que lo manda también, para entender mejor la historia. Y dice, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos diciendo, id a la ciudad, a Jerusalén, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y donde entre, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Haced allí los preparativos para nosotros. Ya el Señor tenía preparado de antemano. Y ese jueves manda a sus muchachos para que vean el lugar, ¿sí? Para que... Ahora, miren la referencia que le da. Dice, vos vas a ver que va a andar un hombre caminando con un jarrón gigante en el hombro.
Ese tipo de trabajo no lo hacían los hombres. ¿Quién iba a buscar el agua en esos tiempos? Las mujeres. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿No? Las mujeres iban y buscaban el agua y cargaban el agua para la casa. En este caso era un hombre porque tenía que ser algo que sobresalga. Pero el Señor dijo, muchachos, van a ver un hombre con un jarrón en la espalda cargando agua. Síganlo a ese y cuando llegue a la casa díganle, ¿a dónde está el lugar que el Señor tiene? Y Él les va a decir. Y la historia es más larga porque yo podría contarle más detalles, pero quiero ir cerrando un poco todo este conocimiento que estamos adquiriendo de esta Semana Santa. Y fueron sus discípulos, entraron a la ciudad, hallaron en lo que les había dicho y prepararon la Pascua, jueves, ¿no? Cuando llegó la noche vino él con los 12 y acá ocurre algo importantísimo. Esta fue la última cena que nosotros celebramos y la vamos a celebrar el domingo como Santa Cena, ¿sí? Y ahí se genera el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que el Señor estaba celebrando en la última cena el acto que iba a ocurrir dentro de 3 días, ¿sí? Que era la resurrección, ¿sí? Y hay algo maravilloso en esto. Hay un versículo que yo quiero compartir, lo compartimos hace poco, y es Jeremías capítulo 31, porque tenemos que entender que este es el nuevo pacto. Cuando levantamos la copa y decimos, mi sangre derramada, que representa mi sangre derramada, ¿sí? Del nuevo pacto, y dice Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ese era el día. Este es el tiempo. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Marido que protege, que cuida, que provee, ¿no? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Por eso hay una celebración de esto que sucede. Es maravilloso esto. Ya no hay intermediarios ni ceremonias, sino que tenemos un encuentro con el Señor a través del pacto en su sangre que hizo en esa cruz. ¿Sí? Vamos entendiendo, ¿no? Maravilloso Dios. Y el 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¡Ah! Gloria a Dios. Y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Perdonó mi pecado y se olvidó de lo que hice. No está, vio como cuando nosotros perdonamos decimos, sí, yo te perdono, pero no me olvido, ¿eh? Me la hiciste. ¿Qué perdón es ese? Cuando uno perdona se olvida. ¿Cuesta? Ajá. Pero por eso el Señor, siempre enseñando, nos lleva a este punto. Luego de esto, ya quiero ir terminando, viene Getsemaní. Viene el monte de los olivos y el momento donde el otro evangelio de Juan dice que se puso a orar y caían gotas de sangre de sudor. Imagínense la presión, porque una cosa es que uno muera accidentalmente, una cosa es que uno muera por defender una bandera, como hoy celebramos, conmemoramos en realidad lo que estos muchachos hicieron en Malvinas. Fueron y dieron su vida. ¡Wow! Pero fueron mandados. Pero el Señor sabía lo que venía. Porque sabía que no solamente venía la muerte, previo a eso venía la traición. El que comía con él, aquel que moja el pan en mi plato, ese me traiciona. ¿Cómo? ¿Me va a entregar?
Claro, y ya lo sabía. Y qué feo. Imagínese si usted se sienta a la mesa a comer con alguien que lo está por traicionar y lo va a mandar preso. O a la muerte. ¿Estaría comiendo lo más tranquilo? No. Y el Señor, sí, Él ya sabía todo eso. No solamente eso, por eso la presión que venía, porque Él era santo. Él era puro, sin mancha. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Él era el Cordero de Dios. Ahora, es el inocente culpado y ocupando el lugar del condenado, del pecador. Era tremendo. Y dice, vamos a leer Isaías capítulo 53, verso 7. Mire lo que dice, quiero que usted después en su casa anote ahora y lea todo el capítulo, porque es la máxima expresión, ¿sí? Isaías capítulo 53, de este momento del Señor. Pero en el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, ¿sabe qué? No abrió la boca, porque después de ese momento en Getsemaní, él se paró y ya venían las antorchas ahí con Judas para darle el beso que lo iba a entregar. ¿Entiende? Dice, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. ¿Sí? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Él no se quejó. Sabía lo que venía, vino a la tierra para cumplir este momento y hoy jueves, ¿sí? Compartió su última cena, se fue a orar a Getsemaní y en ese lugar, claro, en el libro de San Juan usted lo va a ver con otro detalle, donde dice que él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía. ¿No? ¿Por qué? Porque la presión fue tan grande, su parte humana, porque era Dios y era hombre, porque vino a la tierra como Dios y se hizo hombre. Su nacimiento, por eso tenemos que entender que Jesús no fue alguien común, no fue uno más, no fue un ídolo más que podemos tener. Acá tenemos tantos ídolos de fútbol, de música, ahora con cada cosita de estas que salen nuevas y que no entiendo, de la internet. Ah, ídolos, dice, no sabe cuántos lo siguen. Millones lo siguen. Digo, ¿cómo? ¿A dónde lo siguen? ¿No? Y claro, están en eso que se monetiza y todas esas cosas que uno, los más grandecitos, no entendemos mucho, pero ídolos. No, él es Dios y se hizo hombre. Y como hombre sentía el peso, claro, sintió la decepción también, ¿cómo no? A ver, si a usted el que tiene al lado lo engaña, ¿cómo se siente? ¿Cuántas veces nos habrá pasado ser engañados, ser traicionados, ser entregados, que se levanten mentiras? Porque ellos levantaron mentiras. Ahora, como yo no tengo la expectativa de quién sos vos, yo te entrego. Yo pensé que vos ibas a venir a sacarnos de los romanos, no a liberarme espiritualmente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo te entrego. ¿Por cuánto? Por 30 monedas. Hay gente que entrega a otro por menos que eso hoy. Y algunos lo hacen gratuitamente. Y tal vez a usted le ha tocado ser traicionado. Pero bueno, él sabía, él vino para esto, hermano. No sin antes hacer una oración, poco antes de Getsemaní, orar al Padre, o ahí decir, anote esto en Juan capítulo 17, él haciendo una oración por los discípulos de él, ¿no? Señor, yo te pido por esto, que van a estar, pero también te pido por los que van a creer, y esos somos nosotros. Mire qué maravilloso. Ya estaba orando por nosotros. Ya sabía que íbamos a estar acá, mire, un jueves, hablando de él, llenándonos de él, entendiendo y conociéndolo más, porque su amor es maravilloso, hermano. Tenemos que amarlo y amarlo mucho más. Ahora, viene el abandono de sus discípulos. Cuando viene la policía, todos desaparecen, ¿no? No queda ni el loro, dijo uno. Pero en este caso, vienen los guardias, viene el que lo entrega todo. Pedro, que era el más arrebatado, saca la espada y ¡pah! Le corta la oreja a Malco. Y el Señor le agarra la oreja, no me imagino, ¿no? Y le dice, Pedro, basta. ¡Pum! Le pone la oreja. Hasta en eso era bueno, ¿no? Y Pedro ahí en su...
era un hombre tan impulsivo y en el final de, de sus días fue un hombre tan maravilloso también, ¿no? Pero Pedro, que tiempo antes el Señor le dijo, vos me vas a negar, Pedro, en la misma última cena, vos me vas a negar, Pedro, no, yo no te voy a negar, esto te van a negar, yo no te voy a negar. Y no nos pasa, ¿no? Ir a un lugar y a veces sentirse hasta avergonzado de decir que somos cristianos. Espero que no le pase, hermano. Pero a veces uno habla y empieza a indagar hasta que de última dice, ah, sí, yo soy cristiano, voy a una iglesia. ¿No? No se avergüence del Señor, no lo niegue nunca. Vale la pena seguir a Cristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? El jueves fue un jueves de arresto, el justo por los injustos. El jueves fue un jueves de juicio. Fue llevado, fue golpeado. Lo primero que hacen para cuestionarlo, le dicen, ¿vos dijiste que sos el hijo de Dios? Sí, yo soy. ¡Pah! El sacerdote se rasga la vestidura, que era la costumbre de antes, ¿no? ¿Y qué hace? Le quiero relatar el viernes y el sábado porque el domingo lo vamos a compartir el día domingo. Pero, ¿qué hace en ese momento? Se rasga la vestidura y viene uno, le pone un trapo en la cabeza y lo empiezan a golpear y lo tapan con escupidas. Imagínense. Pero él sabía que iba a pasar eso. Por eso la presión, por eso el valor que tiene el sacrificio de Cristo. Porque todo lo que él pasó, todo lo que él sufrió, lo hizo por usted y por mí. Y por todo aquel que en él cree. Es maravilloso nuestro Dios. Fue la noche del arresto. Lo juzgaron rápidamente. Y el día viernes, ya juzgado, lo crucifican. ¿Para qué? Para que se muera, para que el día sábado no tengan que tocarlo porque no podían tocar muerto, por ley. Entonces, lo condenan con un juicio de madrugada, como estaba prohibido, hicieron un juicio, todo rápido, más o menos como pasa a veces por acá, ¿no? Depende quién es, si tiene más, tiene menos, ¿no? Se juzga, no se juzga, a este lo esperamos un poco más. Siempre la justicia del hombre fue así, pero la justicia de Dios no es así, hermano. Y eso es lo maravilloso, porque todo el mundo va a ser juzgado por esa justicia divina. Ahora, los que hemos creído en el Señor Jesús, aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, nos gozamos porque la justicia condenatoria no cae sobre nosotros. ¿Por qué? Porque abrazamos este sacrificio que el Señor hizo en esa cruz. Y lo hizo por amor. Y ese jueves, por la noche, se juzga de madrugada, lo golpean, le ponen una corona de espinas, le ponen un manto, del cual después se lo juegan ahí debajo de esa cruz y demás, sigue, ¿no? Y 6 horas estuvo colgado, dicen los que saben, según las horas que va diciendo aquí. 6 horas colgado, resistió su cuerpo hasta que no resistió más y murió el día viernes. Mañana. Ahora del sábado no habla nadie, ¿vio? El sábado muy tranquilo. El sábado fue un sábado donde él se reposaba en esa tumba. El sábado fue donde comenzaron a recordar sus palabras a sus propios enemigos. Este es el que dijo que iba a resucitar al tercer día. Vamos a ponerle doble custodia. Vayan y sellen la puerta. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que se roben el cuerpo. Porque no estaban creyendo que él iba a resucitar. Pero él resucitó, hermano, para darnos vida eterna. Gloria a Dios. Quiero terminar. Defina. El domingo fue un domingo de victoria. Solamente eso voy a decir, porque lo vamos a compartir. Pero quiero que usted sepa todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor. Lea la palabra. Los 4 evangelios hablan de forma más extendida de todo esto que de lo anterior, de los 3 años que el Señor pasó. De la última semana se habla más, se dan más detalles de su juicio injusto. El Señor fue traicionado.
Yo le hacía esa pregunta, tal vez usted fue traicionado alguna vez. Fue abandonado, tal vez también usted fue abandonado. Se sintió solo. Tal vez usted también se sintió solo, o se siente. Pero quiero que sepa algo, el Señor lo ama con amor eterno. Y Él está aquí en esta noche en la presencia del Espíritu Santo. Porque nos entiende, porque nos ama, porque Él pasó antes por todo lo que vos pasaste. ¿Sabe lo que me pasa a mí? ¿Realmente sabe lo que me pasa a mí? ¿Sabe cuánta gente se cuestiona si Dios supiera lo que yo viví, si Dios supiera lo que yo pasé? Claro que lo sabe. Fue entregado, fue abandonado, fue negado por los más cercanos. ¿Vos lo conocés a Juan? No, yo no lo conozco, Juan. ¿La conocí a María? No, no lo conozco. El miedo genera eso. No sé qué tiempos estaremos viviendo, hermano. Vendrán tiempos en los que va a haber persecución por ser cristiano. Por eso no es fácil ser cristiano. El Señor decía, hay que tomar la cruz y seguirlo. Por eso no es todo fiesta, aunque nosotros vivimos de fiesta cuando lo tenemos en el corazón. Pero hay momentos difíciles, y yo no sé si en esta noche usted está pasando por alguno de esos momentos difíciles. Pero tal vez el hacer un recorrido por esa última semana del Señor, su entrada triunfal, la purificación del templo, la autoridad, la enseñanza que Él daba, cómo Él le lavó los pies a sus discípulos, cómo Él fue ungido con su perfume, cómo conspiraron en contra de Él, su última cena, cómo Él consuela a sus discípulos, cómo le pide al Padre. Todo eso hizo el Señor por cada uno de nosotros. El Señor conoce nuestra aflicción. Este sacrificio de Él es entrega, el justo por los injustos, el pecador por el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Una entrega por amor, por obediencia al Padre. Alguien tenía que hacerlo y Él lo hizo por nosotros, obedeciendo al Padre, pero sobre todo por amor. Entonces tenemos que entender que no estamos solos, que no peleamos solos, que a veces, claro, no hay nadie alrededor mío, pero no estamos solos. Él está con nosotros. Él conoce de soledad, Él conoce de abandono, Él conoce de traición, Él conoce de mentira. ¿Cuántas mentiras han levantado en contra de nosotros? Miren, si les cuento las de los pastores de acá, ¿cuántas mentiras se levantan? Tal vez por usted, dice, ahora que va a la iglesia, Él conoce su aflicción, hermano. Quisiera animarle, en el nombre de Jesús, a que podamos orar juntos. Claro, todo esto tenía que pasar, pero luego vino la victoria, hermano. Y eso es lo maravilloso. Su sacrificio en la cruz no fue en vano. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue en vano. Fue para que tengas vida y vida en abundancia. Fue para que tus pecados fueran perdonados. Fue para que tengas acceso al Padre. Fue para que la bendición de Dios caiga sobre todos los que creen en Él. Fue para poderte llamar hijo de Dios, hija de Dios. Algunos tal vez ni han conocido a sus padres. Otros tal vez deciden olvidarlos. Pero qué maravilloso es saber que tenemos un Padre eterno en los cielos, que nos tiene en cuenta, que sus ojos están puestos sobre nosotros. Ha sido maravilloso el sacrificio de Cristo. Esta semana que lo recordamos, yo tenía la necesidad de que usted entienda todo lo que ha pasado el Señor día por día, porque es necesario que entendamos que no es un gasto
desenfrenado por consumir cosas que nos venden ahora, que no es comida, no, esto es comunión con el Espíritu Santo. Y a Él vamos a pedirle ahora, vamos a orar para que nos ayude a entender la obra de Cristo. Cristo murió para darnos vida eterna, para el perdón de nuestros pecados, pero también para que no te sientas solo, para que no te sientas el único que fue olvidado, traicionado, el único criticado. Él murió porque te ama. Claro, siempre que hay muerte y tristeza, pero era necesario. Comienza un nuevo pacto. Arrancó ese corazón de piedra y nos puso un corazón de carne y su ley en nuestro corazón, su conocimiento. Y hoy somos sus hijos, que celebramos este tiempo, un tiempo, claro que meditación, un tiempo de comunión, de oración, pero también un tiempo de alegría, porque ya no soy lo que el diablo pensaba que iba a ser. Soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos, a que puedas hablar con Dios mientras adoramos. Decirle, Señor, yo quiero, necesito conocerte más. Señor, ayúdame a entender tu obra en la cruz. Señor, ayúdame a entender ese sacrificio maravilloso y a entender tu amor por mí, porque nadie me ama, porque no me ama el que quiero, pero tu amor sí es grande y aún me ama sin buscarme. Me ama por quien soy. Por eso diste tu vida. Un cordero sin emitir sonido, que iba derecho al matadero. No abriste tu boca, no diste oposición, porque iba a consumar el acto mayor de amor de la humanidad, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entender la obra maravillosa de la cruz. La obra maravillosa de la cruz. Señor, ayúdanos a entender esta semana de pasión en la que por ahí no la llego a entender porque mi conocimiento es pequeño. Pero saber todo lo que tuviste que pasar para llegar a ese sacrificio. Aleluya, aleluya. Yo quiero hacer una oración como iglesia. No sé cómo está su corazón, no quiero hablar puntualmente de nadie, porque sé que nos conocemos y tenemos situaciones de vida, momentos. La vida es así. Pero sé que tal vez tenga algo para decirle al Señor, para entregarle en esta noche. Decirle, Señor, yo tengo esta necesidad. No hay nada en este mundo que pueda solucionarse si vos no intervenís. Tal vez tenga la necesidad que digas, Señor, no hay nada en este mundo que pueda abrazarme como vos lo haces. No sé cuál es su necesidad, si es afectiva, si es material, si es sentimental o de otra índole. Pero sí podamos hacer juntos una oración. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche quiero pedirte que me abraces, que me ayudes, porque hay dolor en mi corazón.
Hoy comprendo lo que has pasado para llegar a esa cruz. Y sé que entendés mi momento y mi dolor. Pero te pido que te lleves mi carga. Señor, ayúdame, fortaléceme y levántame. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús, hermano. Damos la gloria al Señor con un aplauso.